Muy buenas noches, jóvenes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro sincrónico de esta capacitación correspondiente a la introducción a Canvas basado en diseño. Misma dicha capacitación que inició el 14 de agosto, que el viernes pasado, dígase justamente el viernes 14, se estuvo desarrollando la primera grabación, el primer encuentro sincrónico, donde pasé y yo comenté algunos puntos específicos con relación a la parte introductoria, correspondiente a qué se va a hacer, cómo se va a tratar y demás, pero igual voy a hacer una realimentación un poquito rápida de esos puntos. Quien les habla, Melvin Moreno, como ven en pantalla y vieron en la plataforma, voy a ser el facilitador de esta capacitación y nos estaremos viendo por todo este mes en un encuentro sincrónico cada viernes o un encuentro sincrónico. Comenzamos justamente con lo que es la parte de las reglas de clase. Es importante que dentro de las reglas que están el tema de los celulares en modo silencio, aquí no se cumple tanto porque si mantenemos los celulares apagados, los micrófonos, perdón, apagados, no tendremos temas con lo que son los sonidos o las interferencias. Sí, levantar la mano para pedir la palabra, hay una opción por ahí debajo de las manitas. A ver dónde está. Bueno, no recuerdo exactamente dónde le aparece a ustedes, pero hay una opción por ahí que es para las manitos levantadas, donde ustedes levantan la mano y según ese orden se les da la palabra. Una tercera regla sería el tema de no salir de la clase con dudas. Cualquier duda o inquietud debe aclararse antes de que finalice las capacitaciones o los encuentros más bien. En otro orden, tenemos el calendario que ya ustedes están visualizando en la plataforma y digo que están, aunque no es en este momento exacto, pero han ido visualizando. Aquí están todas las fechas del cronograma de los 5 encuentros y al lado le voy colocando, le voy montando casi siempre el mismo día en la mañana del encuentro. Dígase, hoy, esta mañana, coloqué justamente el link para el encuentro de hoy y lo tenían visible ahí. Igual yo se los voy a pasar, no tengo problema en enviarlo por el grupo de WhatsApp, pero hay que evidenciarlo de esa forma. A esto le sumamos los objetivos generales de esta capacitación y dice que al finalizar esta capacitación de introducción a Canva basado en diseño, el participante o los participantes estarán en condiciones de desarrollar las competencias básicas para aplicar los principios fundamentales de la composición, color, tipografía, la comunicación visual para crear piezas gráficas visuales y atractivas destinadas a medios digitales e impresos. El objetivo, como ya sabemos, o el fin de esta capacitación es ampliar esos conocimientos de manera introductoria de lo que es Canva y su desarrollo enfocado o redirigido a lo que es la parte del diseño, de la creación de esos elementos de comunicación que perfectamente utilizamos para ustedes como transmisores de comunicación de sus empresas, de sus marcas y o de los productos que comercializan en el rubro pertinente. Dentro de los objetivos específicos, tenemos el manejo de Canva, saber sobre los principios básicos de diseño, así como también implementar la creatividad en el diseño y, ¿por qué no?, manejar las técnicas para mejorar ese proceso de comunicación visual. Es importante aclarar y destacar que esta capacitación es una introducción, como bien su nombre indica, a lo que es el proceso de diseño y de Canva al mismo tiempo de manera funcional. Por lo que tenemos que tener bastante claro que está totalmente en sus manos el desarrollo y la evolución del proceso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que primero es una clase virtual, que solo tiene 40 horas y
cuando nos vamos a las capacitaciones tradicionales que ofrece la institución, dígase el Infotep, por lo menos el primer módulo de diseño gráfico contiene 150 horas. O sea, de 150, que es solamente el primer módulo de introducción al diseño gráfico. No es esto, no es ni siquiera una décima parte del proceso. Entonces, sí, yo voy a tratar de que de una forma bastante resumida, clara y precisa podamos asimilar todos los conocimientos, pero es responsabilidad de ustedes darle seguimiento al contenido que está en la plataforma. Dígase, los módulos y lo que contienen los módulos, tanto la parte de el contenido como tal, la parte que deben leer, pero también los audiovisuales que deben leer y no solamente deben escuchar, visualizar, pero no solamente escuchar, sino también practicar para poder sacarle provecho a esta capacitación. Porque si nos limitamos solamente a lo que estemos presentando aquí en una hora de clase, lamentablemente vamos a salir tal cual entramos porque el proceso no es tan amplio. Y ahora mismo que solo somos tres, eh, tendremos a explicar, a responder preguntas y demás, pero por lo regular va a ir creciendo la población porque son alrededor de 15 o 20 participantes, y entonces ya cuando hay que responderle pregunta a cada quien, aclarar una situación a cada quien, ahí se va un poco de tiempo y perdemos valiosos comentarios, valioso tiempo para desarrollar ese contenido. Pero vamos a tratar de desglosar a la mayor brevedad posible todas estas informaciones. Salidos de los objetivos, tanto generales como específicos, que es lo que ustedes deben manejar dentro de o al finalizar esta capacitación, dígase manejar Canva, los principios básicos de diseño, pero también implementar la creatividad, así como también manejar las técnicas para crear procesos de comunicación o comunicación efectiva, son parte de los procesos que vamos a desarrollar. Y estos objetivos lo vamos a cubrir cumpliendo con el desarrollo de estos cuatro módulos que tenemos en pantalla. El primer módulo corresponde a lo que es la introducción del diseño gráfico y Canva. El segundo módulo corresponde a lo que son los fundamentos del diseño visual y o qué yo debo realizar para que una imagen, un afiche, un arte publicitario, como se le llama, se vea atractivo y o conecte con la población a quien le estamos transmitiendo ese mensaje. Cuando me refiero a que se vea atractivo, me refiero a que usted vea esa publicidad y no la pase por alto en redes sociales o no omita ese volante que vio en algún lugar o algún afiche, sino que por el contrario, se detenga a ver en qué consiste, lea la información y se siente motivado a participar o a consumir ese servicio que se le está ofreciendo. Pero esto se logra, estos fundamentos del diseño visual se logran implementando justamente lo que es la creatividad. Y aquí vamos a ver cómo se desarrolla la creatividad y cómo se implementa la creatividad, tanto en el diseño gráfico como en el desarrollo o la utilización de Canva, ya que es una herramienta, más que una herramienta, es una capacidad que se crea con el tiempo, con la práctica y con el aprendizaje. No es algo como dicen por ahí que por lo regular el creativo nace siendo creativo. Eso es mentira. Si usted tiene le voy a decir de una forma clara, le entra conocimiento suficiente a su cerebro, aprende, ya sea leyendo, viendo, revisando tutoriales, viendo, qué sé yo, infomerciales, viendo publicidad, viendo, ¿cómo se llama esto? Se me fue el término de reportajes. Eh,
paseando, saliendo, viajando, usted va a adquirir, va a nutrir ese cerebro y por ende, entonces, ya cuando le toque resolver una situación con esa información que ya usted tiene en la cabeza, va a poder solucionar de una forma correcta. Es algo simple que sucede en todo momento, en todas partes, y en cualquier momento podemos implementar la creatividad. Por ejemplo, yo estoy sentado en una silla, pero ¿qué pasa? Esa silla yo me doblé y se le rompió una pata. Son las 8 de la noche, 8:30 de la noche. ¿Qué pasa? Yo a esta hora no puedo llamar, son patas de metal, no puedo llamar a un herrero porque no me va a venir en automático. Pero tengo que ser, es la silla que tengo para realizar mi trabajo de impartir docencia cuando estoy trabajando de forma virtual. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que poner la silla a funcionar porque tengo que estar sentado, no me puedo quedar parado el día, la noche entera. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo opción una que buscar un blog y ponerle para parar, para mantener fija la pata y que yo no me vuelva a caer. Opción dos, amarrarle esa pata a otro metal que tenga más o menos el mismo tamaño y ponerlo ahí. Opción tres, recostar la silla de la pared de una forma y amarrarla o a una puerta de una forma tal en que la silla no se mueva, no se caiga ni me tumbe y yo pueda completar la hora de clase que tengo con ustedes. Ahí tengo tres opciones y no tengo que ir a Harvard a hacer un doctorado para yo resolver esa situación, mientras mañana puedo llevar la silla a un herrero o puedo traer un herrero a mi casa para que me arregle la silla. Entonces, esas son formas de cómo resolver una situación de una manera creativa, que no es como que la más salida del planeta, pero soluciona lo que estoy buscando. Entonces, así implementamos la creatividad en una situación tradicional. Ahora bien, para implementarla en lo que es el diseño, ya desarrollamos una serie de elementos, nuevos elementos que van a hacer que ese mensaje sea llamativo, sea atractivo, conecte con esa población y sobre todo persuada. Y cuando hablo de persuadir, me hablo de meterme en las cabezas de esas personas para hacer entender que necesita ir a esa excursión, ir a ese tour, ir a esa, rentar esa cabaña o simplemente comprar ese producto o ese servicio que estamos ofreciendo. Entonces, en eso consiste la creatividad. Y por último, tenemos en el cuarto módulo lo que es el diseño para redes sociales. Y aquí, aunque vimos la introducción al diseño, vamos a ver, bueno, digo vimos porque ese estará en la unidad uno, ya en la unidad 4 vamos a tener eso aprendido, pero también vamos a agregarle esos elementos adecuados para yo crear diseños adaptables a lo que son las diferentes redes sociales. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué elemento va a contener? ¿De qué forma vamos a trabajar? ¿Con qué colores? ¿Con qué tipografía? ¿Con qué tamaño vamos a utilizar esos elementos que son parte de lo que también están en la unidad número uno? Y serían las 5 unidades que vamos a estar trabajando. Antes de empezar, propiamente dicho, necesito escuchar la presentación o que hagamos la presentación de cada uno de nosotros y nos vamos a presentar diciendo nuestros nombres, dónde vivimos, a qué área o más bien en dónde trabajamos, más que el área a la que pertenece y cuáles son las expectativas para con el curso o capacitación. ¿Quién quiere iniciar? Mi nombre es María Agnès de Santana, vivo en San Cristóbal, trabajo en el Centro de Diagnóstico San Cristóbal, CEDISAN, en el departamento de reporte y yo espero aprender muchas cosas en este curso y poner en práctica todo lo aprendido y todo lo que ya yo sé. Eh, Excelente, bienvenida Mariani. ¿Con quién seguimos? Adelante, Joel. Buenas noches, mi nombre es Ángel Joel Lara,
Soy de la provincia de San Cristóbal, municipio de Los Cacao. Pertenezco al área de supervisión logística en la empresa del DAE. Esa empresa es de trabajar del Estado, el 911. Y mis expectativas son aprender muchas cosas importantes, ya que es de lo que uno vive el día a día. Excelente, bienvenido Joel. Denme un segundo. Ya presentados ustedes, me presentaría yo, que soy Melvin Moreno, mercadólogo, trabajo también con el área de publicidad, bueno, también publicista más bien, docente universitario y facilitador del Infotep por ya unos añitos para directamente para lo que son la capacitación en empresas. Y estamos aquí reunidos justamente para desarrollar eso o poner en práctica y el aprendizaje de esos conocimientos. Dicho y presentado esto, entonces ya vamos a dar inicio a lo que es inicio formal, a lo que es el contenido como tal. Lo primero es que, como bien comenté, la plataforma, el contenido de la clase se compone de 4 módulos, aunque aquí en pantalla solamente están viendo 3, pero se lo coloco así para que vean cómo se va a estar visualizando todo el proceso. Cada cuadrito de esto es un módulo y cada módulo tiene un contenido teórico, sí, un contenido como tal, donde hay ciertas descripciones, características y ejemplos, pero también hay una serie de audiovisuales que les va a ayudar a reforzar ese proceso, que van a visualizar cómo se desarrollan cada uno de esos puntos o en qué consiste. Otro elemento que también está en la plataforma es la parte del contenido, donde aquí vamos a ir viendo, porque esto tiene el mes de julio, donde aquí vamos a ir viendo o desglosando todo lo que vamos a estar desarrollando en cada una de las semanas de clase, ya que el objetivo es que cada semana estemos trabajando una unidad, en esta ocasión nos va a tocar 2, ya que debimos finalizar la unidad 1 este viernes, pero por temas de logística no, de el seguimiento de ustedes a la capacitación o entrar a la plataforma, no hubieran a tiempo. Pero tranquilos, que todo va a salir bien. Entonces, en este cronograma vamos a ver cada uno del desglose. Antes de entrar en definición y conceptualización, voy a compartir, denme un segundo para compartir lo que es la parte de la plataforma, para que ya visualicen un poquito más y mejor en qué consiste. Todos saben cómo entrar a la plataforma, ¿cierto o no? ¿O hay alguien que no Sí. todavía? Sí, ok. Entonces, ya, perdón. Ah, ok, ya que todos sabemos cómo entrar a la plataforma, entonces voy a compartir partiendo desde ese elemento. Aquí está. Y es justamente lo que tenemos en pantalla. Pero déjenme cerrar un poquito más, que hay demasiada información aquí que no estoy necesitando. Esta es la plataforma, como bien dice, la capacitación puntual de introducción al diseño con Canva, la fecha de inicio, aquí aparece una serie de informaciones relacionadas a lo que es la guía del Infotep, los instructivos, el link del grupo de WhatsApp, que como bien se conectaron, ya están por ahí. Y aquí está justamente lo que le estaba mencionando, lo que es la parte de las fechas con el cronograma y los links
que van a ir apareciendo de cada una de esas clases. Obviamente, este yo lo colgué esta mañana, que es el link de apertura del día de hoy. Y aquí debajo van a ir apareciendo en este cuadrito lo que son las grabaciones de las clases sincrónicas que estemos realizando. Obviamente no va a aparecer de inmediato porque eso yo tengo que editarlo, hacer bueno, sí, una edición hasta cierto punto. Y en ese proceso de edición, entonces justamente pam, 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 pam. Bien, en ese proceso de edición, que puede tomarse un tiempecito, no le prometo que va a ser el sábado, tal vez el domingo o a lo mejor el lunes, ya ustedes entonces empiecen a visualizar esa, esa información. Bien, entonces, ah, entonces, además de estos, que aquí ya va a estar completo, todo lo que desarrollemos ese día, también aparece por aquí el link de las clases y ya aquí vamos a ver los foros de operaciones, operaciones y los foros de presentación y compromiso que también deben llenarlo, así como también las informaciones del curso. Aquí están parte de los módulos que les fui mencionando. A ustedes no le van a aparecer todos juntos. Por ejemplo, el 3 no se le está visualizando a ustedes ni la finalización del curso, porque primero tienen que llenar estos dos para que puedan visualizar esto. Entonces, inmediatamente usted completa un módulo llenando las actividades, si tiene foro también llenándolo, entonces ahí van a realizar. Entonces, en el foro uno, como bien comentaba, aquí van a encontrar lo que es la parte del contenido, los elementos que contiene el foro, que va a contener el foro uno. Tiene un audiovisual, que es el diseño gráfico, pero tiene otro con el contenido de introducción al diseño y justamente, a ver, estoy compartiendo, sí, es la parte teórica de esa información, pero luego de o debajo de van a encontrar otros audiovisuales que también van a complementar esta parte. Tanto lo que es de introducción al diseño como la definición y o conceptualización de lo que es Canva. Esto con relación al módulo uno. Aquí debajo van a encontrar esta actividad. A ustedes no les va a aparecer así porque obviamente no entran, yo estoy entrando con la opción de facilitador, pero aquí está parte del contenido que ustedes van a desarrollar. Dice, aquí está la asignación y dice que entre a Canva y haga una exploración de la interfaz, de todo lo que se maneja en Canva y cree un documento donde ponga en práctica lo que usted aprendió basado en esos audiovisuales que vio y haga en ese documento, redacte o cree esos elementos que usted desarrolló. Si usted desarrolló, qué sé yo, un diseño, ese diseño va a tomar una captura y la va a grabar ahí. Si hizo un arte con una familia en puntillismo, por decir algo, le va a tomar una captura de pantalla y eso lo va a colocar ahí. En el caso de que coloque el link, que también se puede, perdón, tiene que procurar que que estén los derechos disponibles o los permisos disponibles para que cualquier persona lo pueda visualizar. Porque aunque usted me mande el link, lo coloque aquí, cuando yo abra el link, si no me abre, entonces yo no puedo verificar si no tengo los permisos. Entonces deben de tener esos permisos, dejar esos permisos disponibles para su entrada. Entonces, esto es lo que tiene, este es el contenido de la unidad del módulo número uno, como bien mencioné. Esta serie de informaciones que va a ir desarrollando. Hay bueno, está también el módulo número dos, que aquí también está visible, que ya trata sobre lo que son los fundamentos del diseño visual.
los principios básicos del diseño, la jerarquía estoy compartiendo, sí, la jerarquía de visual, los espacios en blanco, pero también la psicología y la teoría del color. Perdón, la psicología del color como conceptos y fundamentos de la tipografía y las reglas de los textos, que son elementos que utilizamos para crear un arte, un diseño publicitario que se vea visualmente atractivo. Aquí está su respectivo audiovisual correspondiente a lo que es el fundamento del diseño. Está el contenido teórico, como todos los módulos que habla y describe cada uno de esos puntos y una serie de audiovisuales que también van a completar esta parte. En esta ocasión, el módulo 2 contiene lo que es una actividad, y justamente dice ahí, el módulo 2 actividad uno y dice foro, y también está la actividad número 2 que es un foro. Entonces, cada una de esas actividades usted la va a realizar y la va a desarrollar. Entonces, si se fijan aquí en la práctica uno del módulo 2 dice que vamos a entrar a Canva, vamos a explorar la interfaz y vamos a diseñar un documento que contenga con el que ustedes puedan practicar lo que es la línea, la utilización de la línea, la utilización de la forma, de los objetos, de los espacios, de la tipografía, pero también el color, el equilibrio y la composición. Vamos a investigar si no está, que está en el contenido que ya ustedes van a haber visto, dígase de los audiovisuales, pero también del contenido teórico, van a investigar en qué consiste cada uno de estos elementos y ojo, no es que me definan esos elementos, es que usted va a hacer un diseño y a ese diseño usted le va a crear todos esos elementos que están mencionando. Ese diseño que usted está haciendo, le va a colocar una línea o va a utilizar líneas, pero también va a utilizar formas. Además de línea, va a utilizar un círculo, un triángulo, un cuadrado o un cubo. Además de la línea, le va a sumar lo que son los objetos. Pero además de los objetos, va a manejar la utilización o implementación de los espacios. Cómo yo voy a colocar ese triángulo, ese círculo, ese cubo, ese cuadrado que yo tengo ahí diseñado, cómo le voy a dar espacio. Pero también voy a implementar lo que es la tipografía. Voy a poner un texto sencillo o simplemente un nombre. Voy a poner el arte de Melvin Moreno, la creación de Melvin Moreno, por ejemplo, le puse eso. Pero ¿qué tipografía voy a utilizar y dónde voy a colocar esa tipografía? Los colores que voy a utilizar, pero además de los colores, el equilibrio, que esa información se vea visualmente equilibrada. Cuando me refiero a equilibrado, me refiero a que haya una cantidad de información de un lado y del otro, que se vea distribuido, se vean distribuidos esos elementos. Me di a entender con esta práctica del módulo 2 que ya aquí se está Sí, poniendo un poquito más compleja. Compleja porque no es compleja, es se le van agregando más asignaciones a la misma práctica. Y entonces cuando tengan ese diseño listo con esos elementos, lo van a grabar igual, la misma historia, o hacen una captura de pantalla y la suben aquí o suben el link ya con los permisos distribuidos, asignados. Luego que tengan esa actividad realizada, vuelven a la unidad número 2, que es la que me quedé, y vamos a desarrollar el foro. El foro tiene esta pregunta que ustedes van a responder. ¿Qué pasa con los foros del Infotep? Me imagino que ya alguno de ustedes ha tomado capacitaciones aquí. Para que el foro sea validado, usted debe, primero, subir su actividad y segundo, responder mínimo hacer dos comentarios a las personas que lo han subido. Y ojo, no es a decir, sí, está muy bien, fulano. Usted va a decir, sí, está muy bien, pero ¿por qué está bien? O si está mal, ¿qué usted, bueno,
no decir que está mal, pero decir, entiendo que pudiste mejorar esto y esto y esto para que se vea mejor esto y esto y esto. Entonces, doy detalle de esas críticas que pueden ser constructivas o positivas. Positiva cuando está muy bien, así está muy bien, ¿por qué? Porque me gustó cómo mezclaste la línea con las formas y cómo mezclaste los espacios con los colores, por ejemplo. Y ahí estoy detallando y haciendo un comentario realmente constructivo ante el aprendizaje. Entonces, eso con dos personas se va a realizar. ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Repita, por favor, profesor. ¿Qué parte? ¿A dónde se quedó? ¿O hasta dónde no escuchó? A la última parte. Me refería al el foro completo, ¿se refiere? No, 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 yo pensé que al final usted hubiese dicho alguna pregunta o algo. No, no. Sí, la pregunta es que si tienen alguna pregunta hasta aquí, duda o inquietud. No, hasta ahora no. Ok, perfecto. Ah, estoy compartiendo. No es eso. Bien, entonces, si vamos claro hasta aquí, vuelvo a lo que es el punto de la presentación y continuamos entonces hablando o describiendo un poquito lo que es el diseño gráfico. Como ya sabemos o hemos ido adelantando, el diseño no es más que la comunicación de ideas que son organizadas a través de la utilización de imágenes, de textos, de formas que nos ayudan a transmitir un mensaje, ya sea para convencer, ya sea simplemente para motivar, ya sea simplemente para informar a un grupo de personas. Esas informaciones contienen palabras, contienen textos, contienen conjuntos de elementos visuales que nos hace atractiva a la vista esa información. Y ojo, hay que reconocer y tener bastante claro que dentro de que el diseño gráfico es considerado un arte. ¿Y por qué digo que es considerado un arte? No se me asusten que no tienen que ser artistas para tales fines, para el diseño, pero sí tiene que tener un toquecito. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pintamos un cuadro o cuando un pintor o una pintora crea un cuadro, tiene conocimientos de arte, sabe pintar, sabe utilizar la pintura, sabe manejar los colores, sabe utilizar la forma, sabe utilizar el equilibrio visual y justamente por eso se considera arte. Con el diseño gráfico, aunque es un poco más comercial el, que la pintura, aunque la pintura obviamente se vende, pero se le vende a una sola persona ese cuadro. Usted tiene que desarrollar más cuadros para seguir vendiendo. A diferencia de en el diseño gráfico, creamos un diseño, lo colocamos en una valla, esa valla se imprimen cientas y se ponen en toda la ciudad de Santo Domingo, pero esa valla, ese diseño también se coloca en redes sociales y se le manda a todo el vivo que pertenezca a ese blanco de público o a esa clase social a la que fue distribuida. Entonces, es la diferencia que tiene el diseño gráfico de las artes tradicionales. Y digo tradicionales a las artes artísticas, valga la repetición, aunque no es válido el término. Entonces, en el diseño gráfico trabajamos con lo que son elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación, pero también elementos prácticos. Cuando hablo de elementos conceptuales, hablo de que las líneas, dependiendo cómo tú las coloques, te va a dar un significado. Las formas, dependiendo de cómo tú la coloques, te va a dar un significado. Pero el color también te da un significado.
Y fíjense que, y por eso leímos, escuchamos por ahí que leí ahorita de que de la teoría o la psicología del color. El color negro, por ejemplo, te simboliza lo que es duelo o luto, en algún caso, de la pérdida de alguien, pero también el mismo color negro te simboliza lo que es prestigio o para algunas féminas lo que es glamour, lo que es elegancia. Entonces, esas tres cosas y un chin más te simboliza lo que es el color negro. Pero ¿qué pasa? Además de ese color negro que te puede simbolizar luto, duelo, está el color azul que te simboliza o te transmite lo que es seguridad, lo que es confianza. Y fíjense que, por ejemplo, muchas instituciones bancarias utilizan el color azul justamente por eso, porque te transmiten confianza, como todo ese azul que tengo ahí atrás del logo y en el texto incluso aquí, y en el texto incluso del infotet, en la tipografía, también es azul. ¿Por qué? Porque simboliza esa seguridad, esa confianza. Pero además, fíjense que además de lo utilizamos para transmitir lo que es abundancia, o sea, además de seguridad, te transmite abundancia. Y pongan a analizar o analicen y revisen para que vean que todas las marcas de aguas de este país y muchas otras más utilizan el color azul. No solamente por la seguridad ni por la abundancia, sino que también porque reflejan la, ¿cómo se llama esto? El cielo, y el cielo simboliza lo amplio, lo abundante. Está relacionado con también lo que es la parte de la misma agua, que aunque por lo regular asociamos el agua con algo incoloro, pero cuando vemos ese color azul, lo asociamos con agua. O, por ejemplo, el color verde, que está asociado íntimamente a lo que es la naturaleza, a lo que es lo orgánico. Y fíjense que la mayoría, por no decir todas las marcas que te venden productos saludables, productos naturales u orgánicos, te utilizan tanto el color verde como el color rojo. Entonces, eso es parte de lo que conocemos como psicología del color. Entonces, ahí también implementamos ese elemento que es conceptualización. Lo visual, eso que vemos, aunque el color es totalmente visible, pero también está adaptado, está intrínseco en esa parte. A esto le sumamos lo que es la parte de la relación, cómo relacionamos esos elementos, esa fotografía, esos accesorios que tienen esa modelo, esa posición que toma, que es pose que se le llama, esa posición que toma esa modelo o ese modelo al momento de ser capturada o capturado en una fotografía, que transmite, hacia dónde está mirando esta persona, qué está transmitiendo. Y es justamente parte de los elementos de la relación. Pero también esos elementos prácticos, cosas que a simple vista tú identificas qué es lo que te está diciendo. Tú ves algunos elementos y tú sabes que ya por esos elementos que tú estás viendo, que esa excursión tiene almuerzo incluido, tiene transporte y tiene almuerzo incluido, por ejemplo, o tiene alojamiento, o tú vas a acampar. Sea, son elementos que te colocan ahí, que no te lo están diciendo textualmente, que tú no lo estás escuchando, pero que tú lo estás viendo. Entonces, es parte de lo que incluimos en esos elementos del diseño. Ya pasando a los elementos conceptuales de manera directa, entra justamente el punto, que es la unidad mínima que compone un diseño. Y cuando hablo de unidad mínima me refiero a, por ejemplo, cuando veíamos en física o en química más bien, cuando hablábamos de innaturales, cuando hablábamos del átomo, que decía que es la unidad mínima
de un elemento o de una masa. Entonces, lo mismo pasa con el punto, es la unidad mínima. Y ese punto, que es, valga la repetición, ese punto de partida de ese elemento o de esa frase que estamos utilizando para el desarrollo de esos elementos como tal. A esto le sumamos lo que es la línea, que es esa sucesión de puntos, o el plano, que ya es la forma, bueno, esto que está creando esta sucesión de puntos que se convierte en una flecha. Entonces, esa esquina que forma es lo que llamamos plano, pero también que está el volumen, que es el espacio que abarca desde esta línea a este otro punto, y es lo que llamamos volumen. O el ancho también que tiene ese punto o que tiene esta flecha, todo eso es parte del volumen. Y todo eso son elementos que tomamos en cuenta para lo que es el diseño o la estructuración del diseño. También entran los elementos visuales como la forma, que el cuadro, que el círculo, que el triángulo, que el rectángulo, pero también las medidas, el tamaño que tiene ese cuadro o esos cuadros, el color que utilizamos, como ya mencioné, que esos colores tienen un significado, pero también está la textura y en esa textura entran puntos importantes como lo que me representa, aunque sea una fotografía, esa imagen. Dígase, yo veo en la fotografía de una piedra y ya yo sé que lo que contiene esa información es algo duro, resistente. O veo, para complicarlo un poquito más, veo una textura con en una foto, obviamente, con una plancha de esta de acero, de esas que tienen como una especie de estrellita, que tienen estrellita o florecita, algo así, donde tú sabes que eso es totalmente resistente. Y aunque se puede oxidar, pero que es totalmente resistente en cuanto a lo duro, en cuanto al tiempo, en cuanto a la fortaleza que tiene como tal. Pero si vemos una pluma y la ponemos al lado de esa estructura de metal, sabemos que la pluma es suave y es delicada. Entonces, ahí yo estoy utilizando ambas estructuras y visualmente le estoy diciendo a esas personas qué elemento la contiene. El mismo caso con las formas, con la medida, con los colores, con la bueno, aquí tenemos ejemplo de la textura, esto que simboliza madera, esto piedra, esto granito, o el piso que utilizamos, que utilizan en nuestros hogares o en nuestras empresas, como tal. Bueno, esta es parte de un mini resumen de lo que es el diseño. Ahora vamos a ver en lo que consiste Canva. Como ya hemos investigado o visto por ahí, Canva es una plataforma de diseño gráfico en línea que es gratuita. Y aunque si bien es cierto, tienen opciones o tienen modalidades que son pagadas, esas pagas se realizan o se obtienen con beneficios plus y o elementos que le van a sumar al trabajo que tú estés realizando. Pero para nivel básico podemos utilizar el Canva gratuito, que permite crear publicaciones para redes sociales, para presentaciones, carteles, pero también videos, también logos y otros elementos más que nos van a permitir desarrollar lo que es todo el proceso del diseño. El objetivo de Canva es poner el poder del diseño el poder del diseño al alcance de cada uno de ustedes o de cualquier persona que pueda diseñar y o que no tenga tantos conocimientos, pero que tampoco tenga que invertir en dinero para su desarrollo o realización. Por lo regular, tú tienes que descargar, qué sé yo, Photoshop o debes descargar Illustrator, comprar esos paquetes y o pagar por la utilización de esos paquetes. En Canva no es exactamente lo mismo, pero podemos crear grandes diseños, buenos diseños para su realización.
Dentro de las ventajas y desventajas que tiene Canva, las ventajas podemos decir que dispone de más de 250.000 plantillas gratuitas que podemos utilizar. Encuentras miles de elementos de diseño que también puedes utilizar. Proporciona lo que es una amplia variedad de formatos y de medidas, pero también puede trabajar de forma online, manejar y mantener esa información de forma online. Dígase, ya usted no tiene que tener una memoria para grabar eso, simplemente usted tiene internet del equipo que sea y usted puede acceder a su cuenta, manejar, presentar y o proyectar esa información que usted fue trabajando, esas presentaciones o esos diseños que fue trabajando. Además, está disponible para principiantes en el área del diseño gráfico, como son ustedes. ¿Cuáles son los contras? Que tienen diseños eh, correspondientes a lo que son versión Pro y estos son pagados. Dígase, ya si usted quiere diseños exclusivos o más complicados, por decirlo así, o más especializados, más bien es el término correcto. Entonces ya ahí usted tiene que contratar el servicio de pago. Y solo se puede utilizar las herramientas que tienen conexión a Internet. Entonces, esas serían algunas de las desventajas, pero por lo regular, todo lo demás, y si se fijan en la cantidad de ventajas y desventajas que estoy presentando aquí, son más las ventajas que las desventajas. Canva es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para lo que es la comunicación, que se fundó en el 2012 y ofrece herramientas online para crear tus propios diseños, basado en los elementos que te agregue, que te otorga, pero también lo que tú les agregas. Entonces, para diseñar en Canva es bastante fácil, sencillo y de hecho es muy popular crear diseños para redes sociales que muchas otras plataformas que a lo mejor o son costosas o son complicadas. Aquí tú puedes encontrar plantillas de presentaciones, pero también puedes encontrar textos, iconos, fondos, también videos, crear tus propios o adaptar, desarrollar tus propios videos, utilizando la imaginación, la presentación, la colaboración, pero también esas imágenes que nos suben. Dentro de las herramientas de Canva entra lo que son las plantillas prediseñadas, los editores de imágenes, las herramientas de textos, así como también los elementos gráficos, dígase iconos, ilustraciones y formas. Pero también encontramos edición de videos, animaciones, banco de imágenes y la función de colaboración en tiempo real con otros colaboradores. Dígase, si estamos haciendo, por ejemplo, una presentación y somos un grupo de tres, yo puedo ir agregando mi parte, pero Joel puede ir agregando su parte también, pero al mismo tiempo María Esther puede ir agregando su parte también. Entonces, cada uno graba y ya al final se queda editado esos elementos sin tener que mandárnoslo de una computadora a otra, por correo o por alguna otra aplicación. Dentro de los tipos de diseño que podemos crear están diseños para redes sociales, para presentaciones, para póster o afiches, como también se le llama. Entonces, todo esto o en todo esto consiste el trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando en esta unidad. Obviamente, esto es una parte introductoria, ya que en las unidades que tenemos colgadas en la plataforma y vamos a seguir visualizando, tendremos ya una descripción más detallada de lo que es el contenido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Están por ahí o se me durmieron? Hasta ahora todo bien, maestro. Yo estoy ingresado, por eso no estoy hablando. Ok. Bueno, entonces, para ir finalizando, vamos a ver este audiovisual
A ver, ¿dónde se me metió? Denme un segundo. Denme un segundo. Vamos a ver para compartirlo. Y por aquí creo que está. Mi nombre es Juan David Bustos de visualbitstudio.com y hoy vamos a hablar y a definir lo que es el diseño gráfico. Recuerda que en la parte de abajo de la descripción de este video vas a encontrar una tabla de contenidos para que puedas guiarte al punto que más te interesa. Entonces empecemos con una definición que he redactado a partir de varias definiciones de diferentes organizaciones y escuelas de diseño gráfico. Entonces, el diseño gráfico es la profesión, arte y práctica de comunicar visualmente ideas y mensajes a un público específico y con objetivos determinados. En resumidas cuentas, el diseño gráfico es comunicación visual. Para entenderlo un poco mejor, podemos ver las dos definiciones de lo que es diseño y de lo que es gráfico. Entonces, diseño es un plan o un proceso previo donde se busca dar una solución. Es un proceso en el que se busca mostrar cómo se ve y cómo funcionará algo antes de ser hecho. Esta es la parte de pensar en la solución al problema antes de hacerlo una realidad. Y aquí vamos a encontrar entonces unos conceptos como lo son la jerarquía, la organización, la repetición, la disposición, en fin, muchos conceptos relacionados con la parte del diseño. Por otro lado, tenemos la palabra gráfico. Gráfico entonces es algo visual, imágenes que están en una superficie. Y acá podemos incluir todos los elementos visuales, como lo es el punto, la línea, el color, las formas, las texturas, entre muchos otros. Al combinar entonces la definición de diseño y gráfico, encontramos que es la solución a problemas de una forma visual. Entonces, eso es lo que es el diseño gráfico y es lo que hace un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es un experto en toda la parte visual que llega a soluciones de necesidades reales. Entonces, entendiendo que lo que hacemos es comunicar visualmente mensajes, podemos tener mensajes de diferentes tipos. Uno que es el más amplio o uno de los campos donde más diseñadores trabajan es el campo de la persuasión, que busca convencer a las personas de algo. Allí encontramos, por ejemplo, lo que es el diseño publicitario, encontramos lo que es el diseño de identidad corporativa, encontramos también lo que es el diseño, por ejemplo, de empaques para vender ese producto. Otro tipo de mensajes que podemos encontrar son los informativos. Allí podemos ver ejemplos como lo son las revistas, los periódicos, tal vez los programas señaléticos, donde se diseñan y se ubican señales para orientar e informar a las personas. Y también tenemos el tipo de mensaje recreativo. Entonces allí podemos encontrar tal vez lo que son diseños de páginas web de entretenimiento o diseños de interfaces de videojuegos, por mencionar algunos ejemplos. Pero ya vamos a ver entonces otros ejemplos de lo que hace un diseñador gráfico. Estos son los tipos de mensajes en los que se podrían clasificar esos trabajos que hace un profesional de la comunicación visual. Veamos entonces ahora algunos ejemplos más específicos de trabajos que hace un diseñador gráfico. Entonces encontramos lo que es, por ejemplo, la identidad corporativa, lo que son anuncios para publicidad, ya sea por medios digitales o por medios impresos. En medios impresos podemos encontrar las revistas, los pósters, los flyers, tarjetas de presentación, papelería para una organización. También encontramos lo que es el diseño de interfaces, por ejemplo, todas las aplicaciones que utilizamos, la organización y el diseño, es un diseñador gráfico quien se encarga de eso. El packaging, que es el diseño de empaques o productos, también un diseñador gráfico puede dedicarse a lo que es el motion graphics o las animaciones, y es todo lo que tiene que ver con animaciones en 2D y en 3D. En la señalética, que también lo había mencionado,
anteriormente. Y bueno, estos son algunos de los trabajos que realiza un diseñador gráfico. Y para entenderlo aún mejor, entonces voy a describirte un ejemplo o un caso que puede ser real en el que se necesita el trabajo de un diseñador gráfico. Allí entonces, aunque va a ser a muy grandes rasgos, este ejemplo te darás cuenta de la necesidad que tienen las personas y de la importancia que tiene el diseñador gráfico, además del trabajo que hay detrás del diseño de una pieza creativa. Entonces, para este ejemplo vamos a imaginar a un emprendedor, una persona que quiere lanzar un negocio. En este caso, el negocio de esta persona es un negocio de gafas, puede ser como las que tengo acá, para proteger los ojos de las pantallas. En este caso, el emprendedor ya tiene un fabricante y ya sabe qué es lo que quiere vender. Sin embargo, antes de empezar, él sabe que necesita tener una identidad, tener algo visual, en este caso, o como se conoce popularmente, un logo con el cual las personas puedan identificarlo y puedan entender qué es a lo que él se dedica. Entonces, para esto, pues él va a recurrir a un diseñador gráfico. Él sabe que si no tiene una identidad corporativa profesional y fuerte desde el principio, va a ser muy difícil competir con el resto de empresas que están vendiendo productos iguales o similares a los de él. Y él quiere empezar con el pie derecho, quiere empezar bien, quiere empezar fuerte, y por eso decide entonces contratar a un profesional de la comunicación visual. En este caso, digamos que contrata a una diseñadora que se especializa en el área de la identidad corporativa. Entonces, el emprendedor le explica a la diseñadora lo que necesita y se dará cuenta que no es tan fácil como decirle necesito un logo, hazlo y ya. Se va a requerir de un trabajo en conjunto. Tanto el diseñador como el cliente van a trabajar en esa identidad corporativa, en ese logo que va a representar la marca. Entonces, la diseñadora iniciará haciendo una serie de preguntas e indagando e investigando a profundidad lo que... Bien, voy a cortar aquí el audiovisual porque, aunque si bien es cierto, es parte del trabajo que realiza el diseñador gráfico, no quiero complicarles la historia en cuanto a lo que es el desarrollo que vamos a estar viendo o el diseño que vamos a estar viendo en esta capacitación, ya que solamente, como bien he comentado, vamos a trabajar con la parte introductoria. Sí, perfectamente. Vamos a ver en qué consiste ese trabajo que realiza el diseñador, cómo lo realiza, qué se hace, y vamos a crear diseños o composiciones, pero composiciones básicas, funcionales ya para lo que es el área de implementar lo que es la transmisión de información y persuadir a esos consumidores o posibles consumidores. Bien, dicho esto, vamos entonces podemos cerrar ya con esta hora completa de este segundo encuentro de la capacitación de introducción a Canva basado en diseño gráfico. Hoy vimos o rectificamos lo que ya estaba en la primera grabación. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, hoy rectificamos las reglas del curso, vimos también los objetivos generales y específicos, vimos parte del contenido que tenemos para esta unidad y empecé con la parte introductoria de la introducción al diseño gráfico y Canva, que son parte de los elementos. Entonces, ya el próximo viernes tocaría el tema de los fundamentos del diseño, que aunque también está semi introducido, pero pueden comenzar a trabajarlo porque tienen una semana solamente para desarrollarlo. Vamos a hacerlo con el módulo 2, vamos a trabajarlo a la inversa. Vayan desarrollando, viendo el contenido, viendo los audiovisuales, haciendo las investigaciones del lugar y desarrollando las prácticas, porque solamente van a tener a partir del viernes, creo que la otra semana. Verifiquen bien las fechas del cierre que le aparecen publicadas en la parte inferior, para que así ya el próximo viernes solamente sea explicar las dudas o las inquietudes de este módulo 2 y desarrollar el módulo número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Inquietud, duda, queja, sugerencia?
Hasta ahora todo perfecto. Muy buena explicación. Excelente. Si estamos claros hasta aquí, no duden, cerramos este segundo encuentro. Igual, si tienen cualquier duda o inquietud, pueden utilizar la vía del grupo de WhatsApp. Sí les voy a solicitar que por favor me escriban específicamente por el grupo, ya que le estoy dando prioridad única y exclusivamente a los grupos de WhatsApp, porque tengo un- una gran cantidad de clases, entonces si me hablan en privado, creo que es alguien en particular y no les doy mucha importancia a esos mensajes, pero si me escriben desde el grupo, ahí sí respondo inmediatamente me sea posible. Pues nada, pasen una feliz noche, sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente y nos vemos el próximo viernes